Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez, siempre con personajes inspiradores. Hoy vamos a comenzar con Jaime Granados Peña, el abogado penalista al cargo de la defensa del presidente Álvaro Uribe Vélez. Con Jaime vamos a tocar detalles y temas de este caso tan importante para el país. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Nuestro primer invitado es el abogado bogotano Jaime Granados Peña, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana con amplia experiencia en derecho penal. Además de representar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha sido defensor de Jorge Mansur, exgobernador de Córdoba, del exsenador Luis Eduardo Vives, del exfiscal Luis Camilo Osorio, del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, del coronel Luis Alfonso Plazas Vega y del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Nuestra primera pregunta es sobre el desgaste emocional, físico y mental que ha sucedido a lo largo de todo este reciente proceso judicial defendiendo al expresidente. Hablemos con Peláez. Muy apreciado, Jorge Hernán. En primer lugar, un saludo muy respetuoso a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Frente a tu pregunta, pues tengo que comenzar por indicarle a la audiencia que este es un trabajo en equipo, un equipo que me honro en dirigir, que lo conforma el profesor Jaime Lombana Villalba, el abogado que ha estado conmigo desde hace 15 años, hombro a hombro batallando, el doctor Juan Felipe Amaya, el líder investigador de la defensa, el doctor Franklin Guevara Bernal, el experto en temas internacionales que nos ha apoyado mucho, el doctor Víctor Mosquera, el abogado Edgar Barraza, que ha estado en las audiencias que ustedes han visto. En fin, es un equipo y tengo que en eso ser muy claro que este no es un trabajo individual, ha sido una lucha de un equipo. Y frente al tema ya concreto del tema personal, sí, ha sido un caso muy difícil, no por la complejidad de los hechos, que en el fondo son sencillos. Es un caso que en otro país seguramente no pasaría de unas pocas semanas, porque el tema es blanco y negro a favor del presidente Uribe. Él no cometió ningún delito, él no determinó a nadie a violar la ley penal, antes ha sido víctima de un entrampamiento, pero con toda la complejidad que le da el tema político en Colombia, y todos los atabares que hemos tenido que sufrir durante en esta etapa que se remonta en julio 25 del 2018 a la fecha, para hablar solamente de cuando se anunció públicamente la investigación contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, en esa época senador de la República, pues ha sido pues un desgaste personal muy intenso. No solamente las horas largas de audiencias, que finalmente esos son temas del oficio, todos los abogados tenemos que hacerlo, sino las presiones, las amenazas, las situaciones que llevaron incluso a mi salida del país durante ya prácticamente un año. Eso realmente es muy difícil, pero bueno, Dios proveerá para que esta situación se supere. Jaime, yo tuve la oportunidad de ver casi todas las audiencias. Por nuestro trabajo periodístico lo tenemos que hacer y por estar informados. Y me llamó la atención una cantidad de cosas que pasaron. Le quiero empezar a preguntar como en orden. Y la primera que tengo es, me di cuenta que al usted enfrentar los testigos de las víctimas, Monsalve, la familia de Monsalve, una serie de personas que pasaron por los estrados judiciales y usted los enfrentaba. La mayoría de ellos no conocen al presidente Uribe, nunca tuvieron un correo, una llamada celular y usted les preguntaba mucho sobre eso. Me imagino que dando pues la sensación ante la juez de que ahí no había una cercanía, de que no había unas personas que realmente tuvieran algo que ver con el presidente. Así es, Jorge Hernán. Este caso, tratemos de sustraernos del tema de Colombia. Imaginémonos que nos encontramos en un país en Europa, el que quieras, Italia, Francia, Alemania, España, que sea, y que se le diga a un juez, que sea un juez imparcial, que el acusado del caso, ningún testigo lo conoce, ningún testigo prácticamente ha cruzado palabra con él.
Ningún testigo puede señalarlo de haber cometido ninguna conducta delictiva. Ningún testigo puede decir que escuchó que hubiera dado una instrucción en X o en Y sentido. ¿Podría una persona que se ha llevado como acusado ante esto ser condenado? Es decir, es el mundo del absurdo. Eso no ocurriría jamás. Y eso fue lo que pasó en Colombia, en este caso, primero porque no tuvimos una juez imparcial. Ustedes vieron que yo la recusé, que la decisión final, a pesar de que la Corte Suprema avaló que se diera el trámite de la recusación, fue denegarla, tema que nosotros respetamos, porque siempre dijimos que el Poder Judicial de Colombia tiene que ser respetado, tiene que acatarse sus decisiones, sean a favor o sean en contra, porque el Poder Judicial es el que le da la garantía de la estabilidad de una democracia, y en eso el presidente ha dado ejemplo y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Pero ciertamente la conducta de la juez demostró que no era imparcial. Presentamos este desafío del juicio, presentamos nuestros alegatos y ustedes se dieron cuenta que efectivamente ningún testigo podía elevar cargos contra él. Entonces un caso que empieza cojo y que debería llevar una conclusión absolutoria. Y a pesar de que el caso empezó cojo y siguió cojeando todas las 69 sesiones de audiencia, sorpresivamente tenemos una decisión de condena, una decisión que además ordenaba privar inmediatamente la libertad del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, que afortunadamente por vía de un mecanismo extraordinario, subsidiario que es la tutela, se evitó que se continuara privada de libertad, se revocó esa determinación, confirmada no solamente la decisión que tomó el tribunal, directamente el tribunal, sino por la Corte Suprema, que acaba de decir, como ustedes saben, a favor del presidente, manteniendo su libertad, y sujetos ahora a que la apelación que se presentó por parte del señor expresidente, por parte del procurador, agente especial del Ministerio Público y por parte de la defensa técnica, en compañía del profesor Jaime Lombana Villalba, que se resuelva esa apelación donde se tocará el tema de fondo. Pero esto, insisto, en otro país serio no hubiera ocurrido. Jaime, hablemos del episodio que es difícil de entender cuando el congresista Cepeda viaja a Estados Unidos, va a las cárceles, busca condenados allá y en ese momento el que estaba al frente de la Oficina Anticorrupción, que también era congresista en su momento, Rodrigo Lara, decide apartarse un poco de esa, digamos, actividad de ir a buscar testimonios, porque algo se dio cuenta Lara que no estaba funcionando bien. La gran pregunta que creo que tienen los televidentes es, ¿qué hace un congresista viajando afuera del país a buscar personas en las cárceles en vez de estar en su curul del Congreso aprobando leyes o debatiéndolas? Ahí, ¿cómo cree usted que se tipifica lo que estaba haciendo el señor Cepeda? Apreciado Jorge Hernán, quisiera hacerte, digamos, un par de precisiones. La primera, quien en ese momento, que estamos hablando año 2008, viajó a los Estados Unidos siendo congresista, fue la senadora Piedad Córdoba, y con un equipo de personas. Entre las personas que la acompañó estaba alguien que en ese momento no era congresista, lo fue a partir de 2010, representante de la Cámara, en ese momento era un miembro de un grupo de una ONG que se calificaba como víctimas del Estado, que era el señor Iván Cepeda Castro, y también viajó el doctor Rodrigo Lara, quien había sido no solamente pues, el hijo del gran ministro en ese magnicidio que él fue víctima, Rodrigo Lara Bonilla, su hijo, tenía todo el derecho de estar preocupado por quiénes fueron los autores intelectuales y quienes habían participado en ese magnicidio, y había estado trabajando, como tú lo indicabas, en la presidencia de la República como asesor en el tema anticorrupción. Pero para ese momento ya se había retirado de ese encargo. Estas personas y otras más viajaron a Estados Unidos, y viajaron a Estados Unidos no para que las autoridades de los Estados Unidos les dieran información, que eso podría ser un tema entendible, sino para reunirse con los delincuentes que habían sido capturados, es decir, sometidos al imperio del derecho, que habían sido además extraditados previa autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y enviados a Estados Unidos
en virtud no solamente de los graves crímenes de narcotráfico y conexos cometidos por ellos, sino además como una medida de protección de los ciudadanos colombianos, porque había información, ni más ni menos proveniente de el general Naranjo, con toda la credibilidad que eso significa, de que estaban ellos desde las cárceles continuando con su actividad criminal. Entonces, pues, ¿para qué iban ellos es decir, la congresista Piedad Córdoba y sus acompañantes, incluido Iván Cepeda Castro, a visitar a estos criminales confesos que habían sido extraditados? No precisamente para averiguar si le estaban dando las 3 comidas del día o si gozaban de una buena salud, porque es de sobra conocido que el sistema carcelario de Estados Unidos es uno de los sistemas más avanzados del planeta, más seguros y que evidentemente están en mejores condiciones que incluso nuestras propias cárceles, como lo sabemos de sobra. Pero la excusa de que querían saber cómo estaban ellos era simplemente eso, un pretexto. Lo que querían era ver que en la rabia que tenían, en la molestia que tenían, en la situación que vivían de esa extradición, fueran ellos a decir verdades o mentiras, pero decir cosas contra quien los extraditó, Álvaro Uribe Vélez y su familia, en lo que vino a denominarse como un episodio de venganza criminal. Y eso lo supimos, pues, ¿por qué? Porque uno de ellos, Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuzo Sierra, se lo contó a amigos de él, a familiares, a personas con las que él tenía intercambio años después. Estamos hablando 2017, estamos hablando casi 10 años después, lo cuenta, y es por eso que Álvaro Uribe Vélez se entera que realmente qué era lo que había pasado. Él sabía, como los todos los colombianos, que estas personas habían ido a entrevistarse con estos reclusos. Pero realmente lo que preguntaron, lo que pidieron, lo que hicieron, lo vino a saber por el testimonio, primero periodísticamente, lo recogió luego por investigadores de la CIA y por el abogado Cadena, y finalmente que se dio ante la fiscalía y en el juicio por el señor Tuzo Ramírez. Entonces, quedó claro para el presidente Uribe Vélez y para su defensa que ese episodio sí sucedió. Quedó claro que fueron ellos a buscar traer información que terminaba siendo mentirosa contra Álvaro Uribe Vélez. Pasa que no pudieron conseguirlo porque ninguno, ni Mancuso, ni Don Berna, ni el Tuzo Sierra, fueron capaces de decir mentiras en la medida en que todos dijeron que, aunque les preguntaron por Álvaro Uribe Vélez y por su hermano Santiago, y en general por su familia, no tenían ellos conocimiento real sobre eso. El único que medio habló de unas versiones de terceros ya fallecidos, que eran los hermanos Castaño, fue Mancuso, pero directamente señalando a Uribe Vélez, su hermano, ninguno. Pero eso lo supimos por alias el Tuzo Sierra, y luego en el juicio lo ratificó Salvatore Mancuso. Por tanto, ahí queda claro para la opinión pública realmente cómo se está construyendo ese relato por parte de Iván Cepeda con la difunta Piedad Córdoba para tratar de enlodar el legado de Álvaro Uribe Vélez. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, Jaime, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Jaime Granados. Ahora le voy a preguntar por Andrés Felipe Arias. ¿Qué tuvo que ver el exministro de Agricultura en este caso de Álvaro Uribe? Hablemos con Peláez. En el caso del exministro Andrés Felipe Arias Leiva, es algo una página muy dolorosa para quienes lo conocimos, los quienes tuvimos el privilegio de ser su amigo, de todo su sufrimiento personal que le llevó a estar detenido en Estados Unidos y finalmente extraditado a Colombia. Mientras él estaba en el proceso de trámite de extradición, preso en una cárcel federal en el estado de la Florida,
había una audiencia en donde se iba a discutir ante el juez federal que tenía el caso si realmente el tratado de extradición de Estados Unidos con Colombia estaba vigente. Y como testigo cualificado sobre esa naturaleza, pues qué mejor que el colombiano que más extradiciones autorizó en su gobierno, más de 1.200, que fue Álvaro Uribe Vélez. Él, a petición de la defensa, manifestó estar dispuesto a declarar personalmente, iba voz ante el magistrado federal, explicando el por qué, según su criterio, el tratado de extradición no estaba vigente por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, y que lo que él había aplicado cuando había extraditado a todos los que extraditó fue el Código de Procedimiento Penal y otras disposiciones. Con ese motivo, puramente técnico, Álvaro Uribe Vélez viajó a la Florida a tener esta cita en audiencia con el magistrado federal. Antes de que se diera esa declaración, a petición de la defensa del exministro Andrés Felipe Arias Leiva, el magistrado autorizó a que el doctor Álvaro Uribe Vélez pudiera entrevistarse personalmente con Andrés Felipe Arias y le llevara una ropa para que pudiera cambiarse de su vestido de presidiario y presentarse con saco, corbata en la audiencia ante el magistrado. Cuando él va a reunirse en un sitio especial, ahí en ese centro especial que hay en la Florida, donde está en una torre los juzgados y en otra están los detenidos, aparte del drama que lo relató Álvaro Uribe Vélez en su testimonio y lo dijo también bajo juramento ante Felipe Arias, pues él había perdido peso, se encontraba con llagas en sus piernas, en sus brazos, porque ellos van esposados de piernas, brazos y cintura cuando hacen los traslados desde donde se encuentran en la celda hasta la sala de audiencias, y le entrega la ropa que le había entregado a la familia, y Andrés Felipe Arias le dice: mire, presidente, gracias por venir, la verdad, mi suerte está echada, lo que usted pueda decir, se lo agradezco, pero yo sí quería contarle, y le agradezco que usted haya podido venir acá, porque escuché de varias personas que eran mis compañeros, que son mis compañeros de reclusión, una historia, y es que es verdad que este señor, Juan Carlos Meneses, mayor retirado de la policía, que estaba retirado, sí había trabajado con el cartel de Norte del Valle, sí había sido fletado por el cartel para atacar a la familia Uribe Vélez, que había sido una actuación de ellos. Ellos reclamaban que había sido una actuación ordenada por los del cartel que estaban ahí recluidos, y que él quería que supiera el presidente, es decir, Andrés Felipe Arias, que esa información que él escuchó, si podía verificarla, podría ser útil para la defensa de Santiago Uribe Vélez, de quien también he sido su abogado, y que logramos finalmente una sentencia absolutoria pendiente de su confirmación por el Tribunal Superior de Antioquia. Entonces, fue muy dramático ese relato, y relato que no solamente lo supimos de voz de Álvaro Uribe Vélez, sino directamente Andrés Felipe Arias, cuando rindió con todo detalle lo que pasó, quiénes eran las personas, por qué estaba con ellos, por qué se creó la confianza para poder escuchar lo que ellos decían. Ver a un hombre tan importante para Colombia, que fue exministro, que fue precandidato presidencial, doctor en economía, contar todo lo que había sufrido y tener además la valentía de relatar lo que él había escuchado, pues fue muy importante en el juicio. Hablemos con Peláez. Jaime, muchas gracias, mucha suerte con el resto del proceso. La nota completa con Jaime Granados la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola Jorge, bienvenidos a este espacio Noticias Positivas.
Hoy quiero hablarles de la Fundación Bancolombia, que traen una nueva convocatoria que genera empleo y educación para Colombia. No se la pierdan. Hablemos con Peláez. Fundación Bancolombia es el laboratorio de innovación social de Grupo CIBES, a través del cual promovemos el desarrollo sostenible y el bienestar de todos en la ruralidad del país. Creemos que el talento joven en la ruralidad es el motor de desarrollo de estos territorios. Y por eso, a través de Rumbo Lab, el laboratorio de innovación social y financiera de educación que estamos lanzando, queremos encontrar iniciativas que a través de procesos formativos impulsen emprendimientos y empleos en la ruralidad y en los territorios para acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos de vida. Estamos buscando iniciativas de empresas sociales, de fundaciones, de instituciones educativas que nos muestren resultados o ideas innovadoras en este reto y que puedan acceder a financiación entre 50 y 400 millones de pesos con mecanismos de pago por resultados para asegurar que cada peso que nosotros invertimos tenga los resultados en la vida de los jóvenes. Además, podrán acceder a fortalecimiento de capacidades y a conexiones en redes. Para nosotros es clave encontrar iniciativas que puedan acompañar este reto en la ruralidad y que nos acompañen a promover ese desarrollo territorial. Hablemos con Peláez. Felicitaciones a la Fundación Bancolombia y que sigan adelante proyectos como estos que inspiran y cambian a Colombia. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Gracias, Juliana. Voy con Carolina Vargas. Las noticias del sector automotriz. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Hoy, como todos los sábados, les tenemos la actualización de las últimas noticias de la industria automotriz en Colombia. Hablemos con Peláez. Bueno, hoy estamos presentando el nuevo Peugeot 408 en Colombia. Es una propuesta literalmente muy diferente porque es un coupé fastback con la altura de un SUV y con el motor de un automóvil deportivo de 212 caballos, lo que lo hace una propuesta realmente muy exclusiva. Es un vehículo que nadie había pedido, pero que para nosotros era muy importante porque el diseño es parte de la herencia de Peugeot y teníamos que traer al mercado colombiano algo que realmente se mostrara como una propuesta muy especial en las calles. De tal forma que los invitamos a que lo conozcan en nuestra red de concesionarios a un precio de 155.900.000, tal vez uno de los vehículos más lindos que hoy en día en el mercado colombiano. Hablemos con Peláez. En 2024 se fabricaron más de 92 millones de vehículos en todo el mundo, según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles. China lidera con claridad, produjo 31.2 millones de unidades, equivalente al 33% de la producción. Le siguió Estados Unidos y Japón. Además, las marcas chinas concentraron el 65% de las ventas locales, superando con 17,9 millones de vehículos vendidos y confirmando su dominio global. Cada vez son más los colombianos que le apuestan a esta transformación. Solo en agosto, las ventas de carros eléctricos crecieron 148%, con 1.647 unidades registradas frente al mismo mes de 2024. En el corazón de este auge se encuentra Shenyang Geely Holding, el grupo ZGH, conglomerado fundado en 1986 en la ciudad de Hangzhou y que hoy emplea más de 140.000 personas en todo el mundo, con 30 plantas de fabricación, 8 centros de investigación y desarrollo y 6 centros de diseño distribuidos en China, Europa y Norteamérica. Dentro de esta estrategia, Zeekr es su apuesta más ambiciosa, una marca de lujo 100% eléctrica con sede en Hangzhou, centro de producción de Ningbo y un hub de diseño en Gotemburgo, Suecia, que imprime un sello de diseño escandinavo al portafolio. En apenas 3 años, Zeekr ha escalado a la élite de la movilidad premium. En 2024 duplicó sus ventas globales para alcanzar cerca de 900.000, convirtiéndose en uno de los mayores rivales de Tesla y los fabricantes europeos. Hablemos con Peláez. Con el propósito de mejorar las competencias de los aspirantes de quienes deben renovar la licencia de conducción, el Ministerio de Transporte anunció nuevas disposiciones que regularían los procesos de evaluación. Estas medidas buscan elevar la calidad de la formación, fortalecer los mecanismos de control y reducir los riesgos asociados a la conducción. A través de una resolución, la entidad determinó cambios en la aplicación de las pruebas teóricas y prácticas que hacen parte del proceso de licenciamiento. Dichos exámenes solo podrán realizarse
realizarse en los centros de apoyo logístico y evaluación, que a partir de ahora serán los únicos autorizados para llevar a cabo este tipo de exámenes. Con la decisión, el gobierno pretende asegurar que únicamente las personas con las capacidades adecuadas estén en condiciones de conducir, con el objetivo de disminuir la accidentalidad y reforzar la seguridad vial en el país. La norma también establece que los centros deben ser administrados por instituciones de educación pública avaladas por el Ministerio de Educación. Esto implica que universidades u otras entidades interesadas deberán presentar planes de implementación que demuestren su capacidad para ofrecer el servicio, además de contar con certificaciones internacionales que respalden la calidad del proceso. Antes de someterse a las pruebas, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos previos. En primer lugar, es indispensable estar inscritos en el Registro Único Nacional de Tránsito RUT y contar con certificados de salud vigentes que respalden la aptitud física y mental del conductor. Asimismo, se requiere haber finalizado los cursos de conducción en centros de enseñanza autorizados por el Ministerio de Educación. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1. ¡Feliz fin de semana! Gracias, Carolina, y llega el momento de las cápsulas empresariales aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Los CDT son buenas alternativas de ahorro porque puedes entender cuánta rentabilidad vas a obtener desde el comienzo, puedes estar tranquilo de que vas a recibir tu dinero porque te lo ofrecen bancos que están vigilados por el gobierno y además porque cuentas con el seguro de depósitos Fogafín que te permite estar tranquilo y que tienes hasta 50 millones de pesos con cobertura. Puedes abrir CDT desde 50.000 pesos dependiendo del banco, desde plazos desde un mes en adelante hasta 5 años. El banco que tú escojas es el que te ofrece los diferentes montos y plazos. ¿Cómo escoger el CDT que se ajusta a tus plazos y necesidades? Comparando bancos. Colombia tiene 30 bancos que ofrecen CDTs, pero no todos tienen los mismos plazos, ni las mismas tasas, ni el mismo monto mínimo inicial para empezar. Consultando plataformas digitales como Mejor CDT puedes encontrar cuánto ofrece cada banco para ese dinero y abrirlo completamente gratis. Hablemos con Peláez. A ver, la situación del Club Deportivo Pereira, Sociedad Anónima, en estos momentos pasa por una situación muy difícil y compleja. Primero, está embargado por la DIAN por incumplir un acuerdo de pago. Está deudando obligaciones, una obligación con un jugador argentino, una obligación que debe cumplir con la FIFA. Mientras no la pague, no podrá inscribir jugadores el próximo torneo. También debe obligaciones por prestaciones sociales y por una participación de un porcentaje de un jugador que transfirió que no ha cancelado. Por lo tanto, son obligaciones que tienen más de 60 días y que conforme a la ley 1445 del 2011, que es una normativa especial para las entidades con deportistas profesionales, en este caso los clubes, que al incumplir obligaciones con un plazo superior a 60 días, tienen como consecuencia que el Ministerio del Deporte les puede suspender su reconocimiento deportivo. Es el trámite que en este momento se encuentra el Deportivo Pereira por incumplir obligaciones actuales, pasadas, y con los plantilla actual está deudando 2 trimestres de bonificaciones acordadas en los contratos de trabajo, 1 mes y medio de salario a los futbolistas de la nómina actual. Por lo tanto, son muchas las obligaciones que está deudando el Pereira, pero lo más trascendente es que mientras no cumpla con la DIAN sus compromisos fiscales, va a mantenerse el embargo y va a ser muy difícil que pueda salir adelante para normalizar su situación. Y el comediante norteamericano Jimmy Kimmel regresa a la televisión después de un impasse, un intento de censura. Veamos la crónica. Hablemos con Peláez. La semana pasada causó revuelo en Estados Unidos el anuncio de la cancelación por parte de la cadena ABC del programa Jimmy Kimmel Live, de manera repentina y con pocas excusas. El anuncio generó reacciones inmediatas desde todos los sectores de la sociedad norteamericana. ABC decidió cancelar el programa después de unos comentarios de Kimmel alrededor del asesinato de Charlie Kirk. Meryl Streep, Robert De Niro, Selena Gómez, Ben Affleck, Jane Fonda, entre otros, lideraron una carta firmada por más de 400 artistas y talentos de la industria rechazando la censura que según ellos se estaba imponiendo al show del reconocido humorista.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de internautas invitando a cancelar las suscripciones a la plataforma Disney+, como respuesta de la ciudadanía a lo que se consideró como una decisión torpe y ambigua. Disney, recordemos, es el principal accionista de la cadena ABC, en donde se emite el programa de Kimmel todas las noches. Después de casi una semana sin estar al aire y estar suspendido, ABC anunció al principio de esta semana que volverían las emisiones del programa de Jimmy Kimmel. Sin embargo, dos potentes redes de emisoras locales, Nexstar y Sinclair, han decidido mantener el boicot contra el programa, razón por la cual Kimmel no podrá verse todavía en todo el territorio de Estados Unidos. Desde Canal 1 aplaudimos el regreso de Jimmy Kimmel a la televisión norteamericana y rechazamos todo intento de censura. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores. Ahora invitamos al consultor empresarial Alejandro Salazar Yusti, que acaba de lanzar su segunda publicación. Veamos la nota con Alejandro Salazar. Hablemos con Peláez. Jorge, un placer verlo a usted, hombre. Usted y yo tenemos una relación de vieja data, desde que usted estaba pelado. Yo creo que es bastante conocido hoy, tenía una visión distinta sobre lo que es la estrategia. La practiqué exitosamente con muchos grupos y compañías colombianas, empezando pues porque el objetivo de la estrategia es que las compañías ganen. Ahora más adelante vamos a hablar de ganar. A eso he dedicado mi vida. Muchos clientes me decían, oiga, ¿por qué no escribe eso? Eso que usted dice no está escrito en ningún lado del mundo. Lo escribí por ahí a la altura del 21, me acuerdo que usted me invitó al lanzamiento, una pequeña nota en su programa, y ese libro terminó siendo un éxito. Se llama La Estrategia Emergente, y es una teoría muy potente de cómo practicar la estrategia para lo que es la estrategia, para ganar. En todas las, ¿cierto? Después hablaremos de sus aplicaciones más allá de los negocios, a usted que le gusta el fútbol y a mí también. Ese libro ha sido muy exitoso, yo creo que ha además generado mucho orgullo, que es un libro producido por un colombiano, grande en Colombia, donde en toda Latinoamérica lo están practicando. Y ese, digamos, que era uno de los grandes desafíos de mi vida. El segundo desafío de mi vida, el segundo interés y obsesión de mi vida era Colombia. Entonces, después del éxito del primer libro, lo que hice, Jorge, que creo que nadie se ha atrevido, utilizando obviamente mi experiencia y las perspectivas únicas que tuve en mi vida, fue pensar en una estrategia de país. Porque Colombia, igual que las empresas, eso ya está en corrección en las empresas, vive haciendo planes, plancitos, planzotes, ninguno de los cuales se ejecuta, en una deriva, que en este gobierno pues hemos visto ya su crisis final, y nosotros necesitamos ganar como país. Yo creo que estamos cansados de perder, necesitamos ganar. Yo siento una gran receptividad de la gente está leyendo el libro por eso, porque es una estrategia. Acuérdense, Colombia está lleno de planes, ninguno se cumple a todos los niveles del Estado. Colombia no es su Estado, Colombia es más grande que su Estado. Y la aplicación de la teoría empieza por allí. Ahora le doy más detalles grandes de la premisa central de salida. Pero Colombia Ganadora se llama el libro, es una estrategia emergente para Colombia. ¿Y por qué es emergente? Porque las únicas estrategias que funcionan son emergentes. Los planes, todos fracasan. Usted lo puede saber en su carrera corporativa, en todos los sitios donde ha estado, que todos los planes son fallidos. Entonces ese es el libro, fue lanzado hace mes y medio, está vendiéndose muy bien, y obviamente sobra decir que el timing es perfecto para este libro, porque la gente está confusa, cansada, asustada mucha, y como siempre con los colombianos queremos ganar. Digamos, la polarización es un síntoma de bajo capital social. El capital social, que es tan importante como el capital económico o el capital físico, es la capacidad que tiene un colectivo humano de cooperar para emprendimientos, empeños grandes. Los grandes países, Lee Kuan Yew decía, el gran arquitecto del Singapur moderno,
que el secreto de un país está en su gente, su cantidad, su calidad y su unidad. Entonces, por supuesto. Ahora, y por eso hay que tener mucho cuidado que capital social no es socialismo. Acuérdense que la palabra social está envilecida en Colombia. Social no significa nada. Y no hay nada que disocie más que el socialismo. Estamos pues en un rictus de eso, estamos en el delirius tremens de eso. Voy a tomar el tema de la historia. En la estrategia emergente hace dos rupturas. No se pone a hacer proyecciones de un futuro que nadie conoce, porque la verdad es que nadie lo conoce, sino que observa lo que un filósofo decía, el futuro que ya pasó. Buena parte del futuro ya está presente. En un ejercicio empresarial, un ejercicio de país, hay que entender el futuro que ya está presente. Y asimismo, hay que entender no el pasado como historiador y hacer debates de en qué año terminó la República Liberal y en cuál empezó la hegemonía conservadora, nada de eso, sino entender el reflejo del pasado en el presente. El país tiene que, en el presente de hoy, en el mundo de hoy, igual que a usted le tocan en el fútbol, ¿cierto? Cuando a usted le dicen, lo citan en el Monumental de River, es allá, no es en el estadio que usted quería. En el estadio de hoy, Colombia tiene que jugar una estrategia ganadora. Y en la tesis central del libro empieza por reconocer que nosotros en Colombia hemos tenido una visión deformada de nuestra identidad. Todos los problemas de estrategia, usted lo vivió cuando estaba pelado, cuando nos conocimos, todos los problemas de estrategia de una organización, de un equipo de fútbol, de un país, empiezan en identidad. Hablemos con Peláez. Momento de una pausa, Alejandro, ya regresamos aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Alejandro Salazar Yusti, consultor empresarial que acaba de publicar su segundo libro, ¿A quién Hablemos con Peláez? Hablemos con Peláez. Entonces Colombia tiene una identidad equívoca de sí misma. Viven diciéndonos que somos un país campesino, que el futuro está en el campo, que somos un país, ¿cierto? Herencia de esos ciclos. Y entonces es parte del ejercicio, es cómo construir una identidad emergente para la Colombia de hoy. Los últimos 30 años surgió una Colombia emergente, que es realmente urbana, que más que exportador de productos y que siempre nos dicen, hombre, es que mire cómo Corea, ustedes los ayudaron y después ya ellos son mucho más grandes. Lo que somos intercambiadores de valor, meca de turismo. Pasamos en 10 años a volvernos una meca de turismo. Un país que todos lo hemos sabido, usted que trabajó en multinacionales, una meca de talento gerencial. Ubicados en el mejor sitio de la era futura, al sur del diamante norteamericano, en la mitad de los dos hemisferios y en la mitad de los dos mares. Por eso tenemos el aeropuerto más importante de América Latina. Por eso tenemos el puerto más importante del Caribe. Nada de eso es aspiración. Eso ha sido construido por los colombianos, no por el Estado colombiano. No es el presidente de la República el que quiso pasar esas cosas. Y eso se ha construido en los últimos 30 años. Entonces la estrategia emergente invita a que entendamos eso, nos reidentifiquemos para jugar en un cambio de era. ¿Y por qué hablo del cambio de era? Una cosa que le molesta mucho a la inteligencia colombiana, a esos sabios sociólogos, analistas, violentólogos y pasólogos, y a muchos periodistas también, usted lo sabe, Jorge Hernán, que son parte de todo eso, les gusta desconocer que Colombia, que es Latinoamérica y Colombia en especial son países jóvenes, y Colombia en especial ha sido regulado por el ciclo americano, gústenos o no nos guste. A nosotros, en cambio, nos dicen que miremos a Europa, que miremos a Francia, que miremos a Escandinavia, que la comunidad internacional. Yo nunca he entendido qué es la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad? Para mí la comunidad internacional es Europa. Y lo que ocurre es que en los últimos 200 años Europa ha sido perdedor y Estados Unidos ha sido ganador. Ahora siquiera hablamos de China, que es el cierto. Sí. Acuérdense que hay un perfecto idiotismo latinoamericano y muy acentrado en Colombia, donde al colombiano allá en el corazón le gustaría que le fuera mal a Estados Unidos. Ahora hay gente que le está haciendo barra a China. Y antes le hacían barra a la Unión Soviética. Pero la historia corta es muy sencilla. Estados Unidos es regido por ciclos tecnológicos y ciclos institucionales.
que es un país muy dinámico, usted lo conoce, y un país que se reinventa en esos ciclos y al reinventarse cambia el mundo y ciertamente su esfera de influencia. Estados Unidos está, los mejores filósofos han notado que Estados Unidos está en un cambio de ciclo institucional, más o menos, eso dura más o menos 80 años, está entrando al cuarto, que se llama la posglobalización, el fin del Estado, de la superpotencia global y lo que se llama el superpoder accidental. Y tiene ciclos tecnológicos de más o menos 50 años que coinciden más o menos con esas eras que la gente a veces llama la cuarta o la quinta. Si las vemos con ciclos de 50 años, está simultáneamente cambiando hacia una nueva era tecnológica que usted sabe cuál es. Estamos transitando de la era de la computación personal y la inteligencia humana en red hacia la inteligencia artificial, que es otro animal. Estados Unidos generalmente entra en crisis cuando eso se da. Trump y todo esto es parte de la crisis y el guayabo del cambio. Bueno, esa es una premisa. La segunda premisa es que cuando eso pasa en Estados Unidos, unos cambios de era se dan en Colombia también. Entonces, en el libro lo que yo hice fue estudiar, no con la perspectiva del historiador historiográfico de fechas, sino que Colombia ha sido regido por ese efecto en 3 grandes ciclos institucionales, donde las fases tecnológicas hacen acentos. Entonces, para que lo hagamos breve, la última era institucional americana se volvió para nosotros la era de la tecnocracia. Entonces, a partir de los 60, Colombia ha sido regido por una tecnocracia. Y esa tecnocracia ha sido muy importante, hemos tenido muchos logros. Salimos de ser un país absolutamente anónimo, autárquico, perdido. López hablaba del Nepal, de Latinoamérica, a uno de los países emergentes más importantes del continente. Eso no lo podemos echar. Ahora bien, esa tecnocracia ha tenido acentos. A partir de los 90 tuvo el acento que llama la gente apertura o neoliberal, pero que trágicamente en Colombia también fue la tecnocracia de la paz y la expansión del Estado. Entonces, lo que nosotros decimos en el libro, mire, asumamos, y parte de Petro para mí, igual que Trump en Estados Unidos, es un síntoma del cambio de era, está cambiando la era y entonces produjo a un personaje como Petro. No pasará mucho con él, todos lo sabemos, y sencillamente marcará un cambio de era. El cambio de era en el que estamos, entrando a la cuarta era colombiana, haga de cuenta, así, la era de la independencia a la regeneración de Núñez, la era de la regeneración a la crisis de la violencia, donde empezó esta era tecnocrática, y esta está terminando. Métale 60 años al año 60 y pico, donde empezó vía la Alianza para el Progreso, Villeras, esta era. Métale 60 años, estamos en los 20 de este siglo. Entonces, estamos en un cambio. Entonces, lo que decimos en el libro, vea, en esta, no haga una estrategia para la vieja era. En esta nueva era, post-global en el mundo, post-tecnocrática en Estados Unidos y en Colombia, donde a usted que le gusta tanto la tecnología de información va a poder reinventar lo que es un Estado. ¿Para qué es el Estado? Por eso acuérdense, Petro lo que pretende es volver atrás. Una de las grandes implicaciones de la teoría que hemos construido nosotros es que el famoso socialismo del siglo XXI, del cual Petro es su representante en Colombia, tiene todo menos el siglo XXI. Es lo que se llama el siglo XX largo. El socialismo del siglo XXI de América Latina quiere decir que el siglo XX no ha terminado en América Latina. Terminó en el mundo en el 89. Entonces, lo que nosotros invitamos, igual que pasa cuando usted está en una compañía, cuando usted y yo nos conocimos, en el mercado de hoy, ¿cierto? Usted y yo nos conocimos en un ejercicio de estrategia en una compañía en el año 99, en plena recesión, con el realismo de donde estamos, sin andar pensando en cómo va a jugar Colombia. Y la solución es muy sencilla. Colombia tiene que construir desde sus ventajas sus empresas. Ya hay toda evidencia de que donde está ganando Colombia es en el norte. Si usted mira las exportaciones de agro de alto valor, mire el aguacate, mire el café, mire las flores. Las compañías colombianas que están ganando en lo que se llama el long tail en Estados Unidos, es decir, en mercados pequeños de Estados Unidos, sea geográfico o tipológicamente, las compañías colombianas dominan pedacitos. Mire usted un Tecnoglass. Entonces, todas esas historias, nosotros este libro lo escribimos a partir de un ejercicio que hicimos en Antioquia en el año 2022. Si usted ha visto la historia de Antioquia, la siguiente implicación grande es que Colombia tiene que regionalizarse, conformar como 9 países compactos para ganar, que no es lo mismo que coger y entregarle plata a 30 departamentos, no es irse al Congreso a que la lechona se reparta distinto. Hay más o menos 9 países, uno de ellos sería, por ejemplo, el Caribe Norte, que mire usted que las zonas de Colombia que están empezando a tener una actividad independiente del país, porque están conectando al mundo, están conectando al norte. Entonces, el libro es un manifiesto sobre qué tenemos que hacer los colombianos, nosotros convencernos todos, organización por organización, como lo planteo yo en mi teoría, inteligencias colectivas múltiples. Y si el país se mueve en esa dirección, yo creo que los políticos terminan allá. Los políticos son canales.
Los políticos, igual que pasa en una compañía que el presidente no es el estratega, usted y yo lo sabemos, sino que los buenos presidentes escuchan la inteligencia colectiva de su organización que está en el hábitat. Lo mismo los políticos. Entonces, es un movimiento. Ahora, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿nos vamos a morir? No, vamos a decaer. Porque el problemita grande que tiene Colombia es que esto le está ocurriendo en un momento muy complicado de la mayor deriva demográfica histórica. Pues es decir, nosotros tenemos en este momento peor demografía que Japón o que Italia. Entonces tenemos 15 años para resolver esto o decaer lentamente y caer con estilo. Nos vamos, Colombia, es más, yo ni siquiera vaticino que la alternativa sea un país violento y en guerra. No, va a ser un país viejito y aburrido. Ni siquiera va a ser un país violento y en guerra. Esa es más o menos la tesis central del libro. Hablemos con Peláez. Alejandro, mil gracias. Toda la nota la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos conectamos el próximo sábado aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1, libre como tú. Siga con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.